o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros. Ya, es decir, nuestra solución siempre va a ser un número entero en cuanto se refiere a los valores de los productos, ¿no? La cantidad. 5 computadoras y 3 celulares defectuosos, por decirlo, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener un valor entero, no así un valor decimal, como nos salía en el método simplex, en el método por metas, en el transporte, con sus 3 métodos, entre otros, ¿no? En este caso siempre la solución tiene que ser un valor entero, ¿ya? Permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que quedan fuera del alcance de los modelos de programación lineal, ¿no? En este sentido, los algoritmos de resolución de los modelos de programación entera difieren a los utilizados en los modelos de programación lineal, destacándose entre ellos el algoritmo de ramificación y acotamiento, ya, o branch y bound, branch y cut, los planos cortantes, la relajación lagrangiana, entre otros, ¿no? Entonces los modelos de programación entera se pueden clasificar en 2 grandes áreas. Uno tenemos la programación entera mixta y otro tenemos la programación entera pura. Ya, como lo estamos viendo aquí en este gráfico, ¿no? La programación entera mixta y por otro lado la programación entera pura. Primero iremos con la programación entera mixta. Y fíjense que esta categoría pertenecen a aquellos problemas de optimización que consideran variables de decisión enteras o binarias, pero no de forma exclusiva, ¿ya? De esta forma, fíjense, un problema de programación entera mixta puede considerarse como un híbrido entre distintas categorías de modelamiento, ¿no? Siendo un caso típico aquel que considera la mezcla de variables enteras y variables continuas, ¿ya? Estas últimas características de los modelos de programación lineal, ¿no? A modo de ejemplo, los siguientes artículos que hemos abordado van a ser los siguientes. Esperen, estamos entrando a otro lugar. Ya. Primero tendremos la incorporación de costos fijos, los problemas de localización y transporte, el problema de generación eléctrica, ¿no? Entre otros. Ahora veremos lo que es la programación entera pura, ¿ya? En esta categoría encontramos aquellos modelos de programación entera que consideran exclusivamente variables de decisión que adoptan valores enteros o primarios o binarios, ¿no? Y un ejemplo de ello son la programación de asignación, el problema de corte de rollos, la selección de invitados a una boda, la programación de la explotación forestal, ¿no? El problema de la mochila, ¿ya? Entre otros, ¿no? Además tenemos que notar que en los problemas anteriores de programación entera pura, el conjunto de las soluciones factibles o dominio de soluciones factibles es infinito, ¿ya? Y esto ocurrirá, ¿no?, generalmente con los problemas de programación entera puros. Y adicionalmente resulta interesante, ¿no?, hacer un contraste entre las propiedades de un modelo de programación lineal y una programación entera. A continuación, se presentan 2 modelos de optimización que se diferencian únicamente en que el segundo de ellos se elige que las variables de decisión adopten valores enteros,
¿Ya? En este contexto, y dada la naturaleza de los problemas propuestos, ¿no?, el valor óptimo del problema lineal será una cota superior del valor óptimo del problema entero. Además, se concluye que el dominio de soluciones factibles de un modelo de programación lineal, cuando existe, representa un conjunto convexo. Es decir, que los problemas de programación lineal son convexos, ¿no? Y en el caso del problema de programación entera pura, su conjunto de soluciones factible es discreto, ¿ya? Adicionalmente, según tratamos, ¿no?, en el artículo ¿por qué no aparece el informe de confidencialidad o informe de sensibilidad en Solver de Excel? Se debe tener en cuenta que en la utilización del software para la resolución computacional, ¿no?, del modelo de programación lineal, no tendremos acceso a los reportes de sensibilidad como en el caso de la implementación de modelos de programación lineal, ¿ya? De esta forma, ante la necesidad de analizar, ¿no?, el impacto en los resultados ante la modificación de los parámetros del problema, será necesario reoptimizar ante la información que brinde él o los nuevos escenarios que vamos a ver, ¿ya? Esta parte está otra vez modificada aquí. Ya. Hasta aquí. Desde aquí veremos nuevamente. Ya. Entonces, adicionalmente, fíjense, resulta interesante hacer un contraste entre las propiedades de una programación lineal y una programación entera, ¿no? A continuación, se presentan dos modelos de optimización que se diferencian únicamente en que el segundo de ellos, si la programación entera, se le exige que las variables de decisión adopten valores enteros. Sí o sí, es el mismo problema, solo que en este caso es en programación lineal y en este caso es en la programación entera, ¿no? Entonces, para los problemas propuestos, realizamos una representación gráfica haciendo uso del software de GeoGebra, como lo habíamos visto en el método gráfico, ¿no? Entonces, el dominio de soluciones factibles del problema lineal corresponde al área hechurada de color verde, que no vamos a ver. Ahí está. Ese es el dominio de soluciones, ¿ya? Por otro lado, el dominio de soluciones factibles del problema entero, es decir, de la programación lineal, es enumerable y corresponde, ¿no?, a las coordenadas denotadas por A. Fíjense, aquí están. Aquí tenemos A, E, fíjense, F, B, vamos a modificar un poquito. Ahí está. ¿No? G, H, I, J, K, C, L, M, D, ¿ya? Todos esos puntos, ¿no? Que es un subconjunto del dominio de factibilidad de la programación lineal. Entonces, en este caso en particular, fíjense, la solución óptima de ambos problemas coincide en el vértice C. No obstante, perfectamente podrían ser distintas. Bastaría con modificar los parámetros del problema, es decir, las restricciones o la función objetivo. En este caso sí han coincidido. ¿Se acuerdan que podía darnos valores enteros de 2,4, o en este caso, por ejemplo, de 2,2, es decir, 2 para X y 2 para Y, 2 para X1 y 2 para X2,
2, ¿ya? Pero no siempre va a ser así. Ahí generalmente se acuerdan que nos daban valores decimales en el método simplex. Entonces, en este contexto, y dada la naturaleza de los problemas propuestos, el valor óptimo del problema lineal será una cota superior del valor óptimo del problema entero. Además, se concluye que el dominio de soluciones factibles de un modelo de programación lineal, cuando existe, representa un conjunto convexo. Es decir, los problemas de programación lineal, como les decía anteriormente, son convexos, ¿no? Y por aquí les hablaba del solver. Les decía que debemos tener en cuenta que en la utilización de software para la resolución computacional del modelo de programación entera, no vamos a tener ya acceso a los reportes de sensibilidad, como en el caso de la implementación de los modelos de programación lineal, ¿no? De esta forma, ante la necesidad de analizar el impacto, ¿ya?, en los resultados ante la modificación de los parámetros del problema, vamos a tener que reoptimizar ante la información que brinde él o los nuevos escenarios, ¿no? Entonces es importante destacar que las aplicaciones de la programación entera no reemplazan la versatilidad que ofrece el disponer de modelos de programación lineal, ¿no? Por eso les decía, el método más factible para resolver este tipo de ejercicios en cualquiera de sus carreras siempre va a ser la programación lineal utilizando el método simplex. Ya los demás métodos solamente son complementos, ¿no? Más aún, se pueden considerar estas categorías de modelamiento matemático como complementarias en el ámbito de la investigación de operaciones, o como se llama en esta materia, ¿no?, investigación operativa. Y en este sentido, en términos abstractos, los modelos de programación entera imponen un desafío mayor al momento de la resolución en comparación a las propiedades simplificadoras que están asociadas a los problemas de programación lineal, ¿ya? De esta forma, no se espera que el tomador de decisiones sea capaz de evaluar la relación rigurosidad del modelado con el costo complejidad de la resolución del mismo, ¿ya? Entonces, esa es toda la parte teórica, por lo menos el resumen de lo que... Dime. Como usted dijo, la programación lineal, tanto por el método simplex, digamos, nos reduce el tiempo, digamos, es más fácil, más factible, pero digamos existen algunos casos en los cuales, digamos, no se puede aplicar la programación lineal por el método simplex y se necesita utilizar otro método. No, directo pueden aplicar el método simplex. Como les digo, es el más factible. Tienen varios programas para aplicar este método, ¿no? No solamente tenemos el Excel, sino hay el QM para Windows y otros programas más, pero el más fácil de aplicar es el Excel. ¿Y por qué les enseño yo primero el Excel? No así otros programas, porque he visto que no muchos de ustedes saben utilizar el Excel, ¿no? O tal vez sus computadoras no tienen la capacidad para poder aguantar otros programas más. Entonces, si no sabemos manejar como mínimo el Excel, va a ser un poco imposible que manejemos los otros programas, ¿ya? Y más que aplicar los programas, porque el programa manejar es fácil. Hay un millón de tutoriales que podemos encontrar en YouTube, en el mismo internet, googleando. Venden programas en la calle, te dan sus tutoriales. El problema es entender la solución
y plantear el ejercicio en sí que estamos haciendo. Y ver de forma manual, podemos ver si está bien o si está mal nuestro ejercicio. Eso sí. ¿Ya? Licenciada, en la programación entera sí o sí tiene que ser de forma manual, no se puede hacer por el solver para verificar si el ejercicio está bien realizado. No lo vamos a hacer con el solver porque necesitamos valores enteros, ¿ya? Pero voy a buscar una forma para que puedan comprobarlo, este tipo de ejercicios. Pero si se van a dar de cuenta, ahorita vamos a hacer el procedimiento. No es difícil, es sencillo. Solamente es aplicar ecuaciones, reemplazar datos y llegar hasta los valores enteros. No es como el método simplex. ¿Se acuerdan que de forma manual nosotros teníamos que hacer varias iteraciones, ¿no? O en el caso del método de transporte, o el modelo de transporte, el método de la esquina noroeste, era igual bastante largo, ¿no? Su procedimiento. En este caso no es así, dependiendo también de cuántas ramas, ya, porque aquí lo vamos a resolver por ramas, tengamos que realizar, ¿no? Depende de eso, hasta llegar a nuestro resultado entero. Está bien, Lisa, muchas gracias. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta más hasta ahí. Ya, entonces nos iremos a este ejercicio donde ya nos dan la función objetivo que nos dice maximizar zx1 más 5x2 sujeto a las siguientes restricciones: 11x1 más 6x2 menor o igual a 66. ¿Ya? Nos dan una restricción más para este ejemplo, que nos dice 5x1 más 50x2 menor o igual a 225. ¿No? Y en este caso nos vamos a olvidar de las holguras, desviaciones y demás que hemos visto en los anteriores métodos. Y aquí no tenemos que añadir nada. Solo nuestro objetivo, encontrar soluciones enteras, ¿no? Igual vamos a aplicar el solver, pero también lo pueden resolver de forma manual, como ya lo saben resolver, porque necesitamos la fórmula o los resultados que nos da el método simplex. Les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan ese ejercicio mediante el método simplex con el solver. Ya ustedes ya saben cómo resolverlo, ¿eh? En este caso nos dice maximizar z igual a x1 más 5x2 sujeto a las siguientes restricciones: 11x1 más 6x2 menor o igual a 66, o 5x1 más 50x2 menor o igual a 225. Lo pueden resolver con el simplex o lo pueden resolver con el método gráfico, cualquiera que ustedes elijan. Pero lo primero que necesito es la solución lineal. Me dicen cuánto les da x1 y cuánto les da x2, ¿ya? Tenemos que hallar los valores de x1 y x2. Igual vamos a hacerlo a cero directo, pero No,
tienen que aplicar el solver. Y con el solver, ¿se acuerdan que les da los valores de x1 y les da los valores de x2? ¿No? Con lo que hicimos el anterior, ¿verdad? Sí, no con el de metas, con el lineal, con el simplex, solamente. ¿Se acuerdan cómo era el simplex? ¿No? Espérenme un momentito. Nos teníamos que ir. Nos iremos a un Excel. Nos teníamos que realizar primero nuestra tabla. Ahí teníamos que poner nuestras restricciones y finalmente calcular esos valores. Entonces ustedes realícenlo su tabla. Pueden hacerlo de forma manual, pueden hacerlo de forma con el solver o lo hacen por el método gráfico. Pero sí necesitamos esas soluciones para avanzar con este método. ¿Se acuerdan? Por aquí poníamos x1, x2. Por aquí estaba la función objetivo. Las dos restricciones. Teníamos la restricción 1. Yo lo estoy poniendo así, no recuerdo bien qué notación se usa. Por aquí poníamos las variables de holgura, que ahora no vamos a utilizar. El solver tampoco necesita esas variables de holgura. Y por aquí estaban las soluciones. ¿Ya? Entonces, a ver, traten de realizarlo eso y me dicen cuánto les da la solución. Ya tuviera el valor de x y x1 y x2. Ya, ¿cuánto te da? El valor de x me da 3,75. Ya. Y el valor de x2 me da 4,12. Entonces es 5, es 125. Pero se redondaría hasta ese valor. Sí. ¿Y cuánto te da el valor de z? El valor de z me da 24,375. Muy bien, 24.375. Listo, entonces con esos tres valores, ya eso lo van a obtener de forma manual, por el solver. En este caso, como tenemos solo dos variables, podemos utilizar el método gráfico. Y eso ustedes ya lo saben utilizar. Entonces, lo primero que necesito que realicen, ¿ya? Una vez que hemos obtenido, ¿no?, esos tres valores, vamos a usar, en este caso, el método de ramificación, ¿ya? Existe otro método menos factible, que es el de redondeo, pero no nos va a dar, ¿no?, la solución más cercana factible a nuestro ejercicio, porque la solución más óptima es este valor que nos ha dado el método lineal o el solver, ¿ya? Pero en este caso nos tiene que dar, según el método, valores enteros, y para eso vamos a usar este método de ramificación. ¿Y en qué consiste este método de ramificación? Consiste en lo siguiente. Tenemos que abrirnos nosotros ramas, ¿no? Dos ramas, empezando desde nuestra solución que tenemos por acá. Ya, entonces copiamos todo el ejercicio. Y al lado, sí, también.
Al lado le vamos a poner su solución. O abajo. Aquí no me estoy haciendo tanto lío. Ya. Por aquí abajo, sí. Ahí mismo le ponemos esta solución que como primera que hemos encontrado. Voy a poner al medio más despacio. Listo. Esta es la solución que me da mediante la programación lineal. Y para eso me voy a abrir dos ramas. Por eso se llama el método de ramificación. Siempre se van a abrir dos ramas, ya como mínimo. Ahí está. Nos iremos más abajo porque nos va a faltar hoja. Ya está. Y de una de esas ramas nosotros vamos a sacar un valor entero. Y de la otra también. Pero va a ser un valor entero cercano a este valor que nos ha dado como primera instancia. Aquí lo voy a pintar de otro color. A ver si. Al 3.75. Ya. Nosotros elegimos un valor. ¿Cuál sería el más cercano? Menor. Su inmediato inferior. ¿Cuál sería? 3. 3. ¿No? Entonces ese valor nosotros vamos a elegir. Y entonces por aquí decimos mi ecuación que se vaya por aquí. No. Mira que te vengas aquí. Entonces ahí. Ya. Más o menos por ahí. Entonces por aquí le anotamos como x 1 menor o igual que 3. Es como si estuviéramos aumentando, fíjense, una restricción más, ¿no? Ya. Pero enseguida lo van a ver. ¿Cuál sería su inmediato superior? 4. 4. Entonces por aquí le vamos a poner como x1 mayor o igual que 4. Entonces siempre van a hacer eso. Van a buscar primero su inmediato inferior y van a buscar su inmediato superior. Para eso, nuestro ejercicio se va a modificar de la siguiente forma. Esto lo vamos a borrar. Esto lo vamos a poner al medio. Entonces copiamos todos estos valores que tenemos por acá, excepto las soluciones, porque todavía no tenemos las soluciones, ¿no? Y en un lado vamos a aumentar esa restricción. Ya. Esta restricción de x1 menor o igual a 3. Y esta otra restricción de x1 mayor o igual a 4 lo vamos a implementar en el otro lado. Ya, entonces este x1 menor o igual que 3 lo implementamos como restricción por ahí. Y este x1 mayor o igual a 4 lo vamos a implementar por este otro lado. Ahorita lo vamos a copiar mejor, espérenme un momentito.
aquí, a este lado, ¿ya? Listo. Solo que en este caso ya no va a ser x menor o igual que 3, ¿no? Será x mayor o igual que 4. Listo. Ya tenemos entonces nuestras dos ramas.